No importa. Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces esta otra sesión. Vamos nuevamente a hablar de circuitos integrados. Ayer vimos generalidades de los circuitos, vimos cómo o qué es un circuito integrado, cómo está constituido o construido internamente también el circuito integrado. Hablamos también de que pues estos tienen una matrícula que nos sirve o nos permite obtener información acerca del funcionamiento, así como de las propias aplicaciones que pudiera tener cada uno de los circuitos. También, bueno, pues vimos pues algunas características acerca de los circuitos. Ya por allí les mostramos también incluso lo que sería pues los diferentes tipos de encapsulados que hay. Los circuitos integrados entonces también forman un buen grupo de componentes que pues se utilizan para diseñar circuitos electrónicos o sistemas electrónicos. Entonces el día de hoy vamos a seguir hablando de circuitos integrados y vamos a hablar el día de hoy de lo que son los circuitos integrados reguladores. Un circuito integrado regulador integra pues a lo que sería propiamente el circuito regulador. El circuito regulador significa que es un circuito que va a mantener el voltaje en un nivel estable, es decir, sin variaciones, ya que, bueno, pues los circuitos reguladores se utilizan siempre en las fuentes de alimentación. Por lo regular se utilizan las fuentes de alimentación para estabilizar el voltaje. Esto porque pues el voltaje de entrada pues tiene variaciones y estas variaciones afectan a los circuitos que se alimentan más adelante. Entonces, la función del circuito regulador es estabilizar el voltaje, tanto, bueno, o independiente de las variaciones que se tengan en la entrada como en la salida. Por ejemplo, en la salida se supone del regulador pues es normalmente el voltaje que va a alimentar a otros circuitos. Por eso digo que el circuito regulador está en las fuentes de alimentación, o sea, forman parte de lo que sería una fuente de alimentación. Pues eso sería en la salida. A veces la demanda puede ser grande, puede ser pequeña, dependiendo de las variaciones. Un ejemplo claro es, por ejemplo, en una señal de televisión en la que hay brillo, hay partes brillosas y hay partes oscuras en las escenas, y entonces el requerimiento del despliegue de ese tipo de imágenes requieren, cuando hay pantallas blancas, pues requieren de más luz, por lo que también requieren de más energía. ¿Y de dónde la toman? Pues de la fuente de alimentación. Entonces va pues la fuente de alimentación que suministra pues la energía a ese circuito requiere de estabilizar el voltaje. Para ello pues se usa el regulador. Al igual, bueno, pues si fuera en volumen, si tuviéramos un equipo de audio en el cual pues sabemos tiene variaciones en los pues en las necesidades de energía, por ejemplo, cuando hay graves, cuando se escucha más estruendoso un sonido, pues requiere de más energía y entonces tiende a desestabilizarse el voltaje. Si no hay un regulador, pues puede provocar ya otros problemas, pero afortunadamente existen los reguladores que cumplen esa función. Eso es en la salida. Ahora en la entrada, también hay variaciones, como ya hemos dicho, que ustedes deben de medir los voltajes que ustedes tienen en sus casas. Este voltaje que nos proporciona la compañía suministradora, que es Comisión Federal de Electricidad aquí en este país, bueno, pues tiene variaciones porque depende mucho del consumo que hay conectado también a la misma línea que nosotros, y entonces este voltaje puede tener subidas y bajadas de tensión, así como cuando hay descargas eléctricas, ya sea por una tormenta o por variaciones simplemente. Entonces, el voltaje, tanto en la entrada como en la salida, puede requerirse de una mayor energía, digamos, es la corriente, debe fluir una
corriente más grande y entonces tiende a desestabilizarse el voltaje. Pero el circuito regulador forma parte esencial en una fuente de alimentación y su función es regular o mantener un voltaje. Entonces, vamos a ver unas diapositivas aquí nuevamente, pues para explicarles un poquito algo acerca de lo que sería el regulador de voltaje o los reguladores. El regulador de voltaje, entonces, pues como digo, son circuitos que se encargan de mantener el nivel de tensión constante, como dice aquí, debe de ser independiente de las variaciones tanto de entrada como de salida. El regulador de voltaje entonces va a tener pues una entrada, aquí lo estamos señalando con esta flecha, que entra a, bueno, pues aquí lo tengo en bloque, digamos que todo esto forma el circuito regulador. El regulador de voltaje va a entregarnos un voltaje regulado a la salida. Y de estos, pues hemos visto, por ejemplo, vimos ya el transistor, vimos que el regulador más simple se puede construir con un diodo Zener y un transistor. Entonces, aunque hablemos aquí de circuitos integrados, pues vamos a tomar como base de que, bueno, un circuito integrado va a contener, por lo tanto, entonces, ese tipo de componentes dentro de él. Su función, pues, es esa, la de mantener un voltaje constante. Como decimos, pues, debe de ser independiente de las variaciones de entrada como de las variaciones de salida que pudieran haber. Entonces, eso es el circuito de regulador, un circuito que mantiene el nivel de voltaje o de tensión. De esto, pues, les digo, ya habíamos hablado algo acerca de esto. Aquí tengo, por ejemplo, primeramente en la primera imagen, tengo un circuito integrado regulador. Ayer que hablábamos de lo que son los tipos de encapsulado, vimos que, bueno, pues o en esta imagen, tiene 3 patitas y aparenta ser un transistor, pero no lo es. Este es un circuito integrado, el cual, pues, cumple la función de mantener un voltaje constante. En el caso de este tipo de reguladores, bueno, pues, normalmente son de 3 terminales y las primeras letras de la matrícula dice, pues es LM, significa que estas son las letras del fabricante. Las siguientes, el 78 me dice que es un regulador positivo de 3 voltios, o sea, eso sí, pues buscamos esta información, eso nos va a decir. Y los últimos 2 dígitos nos dice que pues es de 5 voltios de salida. El voltaje de entrada aquí sería por la pata 1, aquí se señala claramente cuál es la entrada. La 2 es la tierra y es común tanto para la entrada como para la salida. Entonces, este tipo de reguladores ya vienen diseñados para un voltaje fijo además, o sea, significa que ese voltaje es el que nos van a dar y lo va a mantener constante a máximo 1 ampere, ya que pues los LMs bueno, no importa las primeras letras, dijimos, es del fabricante, pero si es 78, estos reguladores trabajan con un máximo de 1 ampere. Entonces va a mantener constante un voltaje siempre y cuando no se supere el ampere. Nos va a estar dando 5 voltios en la salida, que sería la patilla 3. Y bueno, pues el circuito equivalente que tenemos aquí, y digo es equivalente porque contiene más componentes, el circuito integrado, pero pues es una equivalencia. Este circuito lo armamos en la semana pasada mediante un transistor, un diodo Zener y su resistencia. Y este es el voltaje de salida que nosotros por ahí medimos. Pero es algo equivalente. Entonces, el circuito integrado, pues el nombre lo dice, integra, por decirlo así, a estos componentes. Aunque, como digo, bueno, pues es una equivalencia, ya que el circuito integrado tiene más, porque tienen una protección contra sobrecalentamiento. Entonces, también ese no se muestra aquí. Y pues los voltajes dependen mucho de los reguladores. Miren, estos son los reguladores más comunes, aunque hay desde 7803, que significa que nos dan 3 voltios de salida. Bueno, aquí la serie 78
y la XX significa que son los otros dos dígitos. Bueno, por ejemplo, para el 78.5, si lo vemos por columnas, es un regulador, el 78.06 es otro, 78.08, así hasta 78.24. Los dos últimos dígitos siempre son el voltaje de salida. Entonces aquí me dice el voltaje de entrada mínimo, por ejemplo, en la siguiente fila, para el 78.5 o 0.5, lo mínimo que debe entrar son 7.5 voltios para que me dé los 5. Y pues desde luego también tiene un voltaje de entrada máximo. Este no debe ser mayor a 20 voltios. Entonces quiere decir que entre 7.5 y 20, el 78.5 me va a dar 5 voltios a 1 ampere. Aquí dice también la IS o intensidad de salida máxima. Estos reguladores todos son de máximo 1 ampere. Quiere decir que más allá de 1 ampere el circuito se va a proteger o se va a dañar, porque es un circuito integrado. Y los voltajes de salida, pues aquí está, dice voltaje salida mínimo 5 voltios, el voltaje de salida máximo son los 17, pero por la caída que tiene el circuito, no nos da, si le entraran 20, nos daría 17, pero esa no es la idea es que en el circuito solo me dé 5, ya que es un circuito regulador. Y así es para cada uno de estos, o sea, es por columnas. Vemos el voltaje, por ejemplo, bueno, viéramos aquí el 7812, este tiene 14.5 voltios como mínimo de entrada y máximo 27. La corriente, como decimos, pues debe de ser máximo o nos va a dar máximo 1 ampere. Y como es 7812, pues me da 12 volts de salida. Eso es lo que nos debe de interesar. Entonces, como vemos, son diferentes tipos de reguladores o con diferente voltaje de salida. Y también estos, pues los hay en diferentes tipos de encapsulado, desde encapsulados grandes a muy pequeños. Nada más que, bueno, aquí estaríamos hablando de esta otra, por ejemplo, me regreso a la otra diapositiva. Estaríamos hablando de un encapsulado como este que tengo aquí en la imagen, que sería un encapsulado TO 220. O sea, esos vienen por la matrícula, perdón, por el tamaño, se determina el tipo de encapsulado. Dijimos, el encapsulado es el cuerpo. Y este sería un TO 220. Y sería así de ese tamaño. Entonces, bueno, físicamente es desde luego otra medida, pero lo identificamos así fácil. Entonces, esto es para eso. Hay, por ejemplo, reguladores también de voltaje fijo que manejan voltajes, pues, aún más grandes. Pero, bueno, pues estos son los más usuales. Si hay más grandes, en otros encapsulados que también serían más grandes. O igual también más pequeños como el encapsulado TO92. O incluso los hay SMD o de superficie. Tenemos también reguladores de salida variable. Los reguladores de voltaje también nos pueden entregar voltajes desde, bueno, se supone que debe de ser desde 0 hasta el valor máximo. Por ejemplo, este LM317, bueno, aquí dice que es el 117, pero es igual para el 317 que tengo aquí a la izquierda. Nada más que aquí, si vemos el orden de las patillas, pues son diferentes. Aquí tengo que el voltaje de entrada está por la patita número 3 o por la patilla número 3. El voltaje de salida está en la patilla del medio. Y en la otra, pues tenemos un ajuste que está con respecto a tierra, pero bueno, ese es pues la forma en la que vienen este tipo de patillas, por ahí se controla. Y acá en el diagrama, pues tenemos ahí el mismo circuito. Este va a tener, desde luego, un voltaje de entrada que dice, pues puede ser hasta de 28 volts. Y en la salida, pues, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un voltaje diferente, que la verdad en estos hay un cálculo que se hace para esto, pero es desde 1.2 hasta el máximo, por ejemplo, hasta 28. Si le Bueno, esa misma caída de 1.2 sería el 28 menos 1.2 volts. Pero es casi todo el voltaje que entregamos, pues nos lo puede regular y además lo podemos nosotros ajustar. Aquí en la parte donde dice Adjust o ajuste, pues
se le tiene que colocar este tipo de componentes que se llaman dos resistencias, en esta forma, una de retroalimentación que es la R1, y esto ya lo da el fabricante también, o sea, como circuito de aplicación. Entonces este es de 240 ohms. Y tenemos en la parte de abajo, la que va a tierra, que sería un potenciómetro de 5 kilo ohms. Ya sabemos, un potenciómetro es una resistencia variable. Esta resistencia variable nos permite a nosotros girar la perilla o la parte mecánica que es ajustable en un potenciómetro o resistencia variable, y mediante la posición de esta resistencia, pues vamos a tener diferentes valores. Ya los condensadores que están aquí, que también, bueno, el fabricante es quien da esta aplicación típica, son para evitar precisamente las variaciones, porque tiene el potenciómetro algunos brinquitos, y entonces esto también puede hacer que se induzca ruido eléctrico, pero bueno, estos capacitores entonces también son estabilizadores, tanto el de entrada como el de salida, aunque el de entrada, si vemos, es un valor muy pequeño, es de 0.1 microfaradio, y pues su función es precisamente evitar que entren señales inducidas de ruido eléctrico hacia nuestro circuito. Entonces, este es un circuito de aplicación para pero la diferencia al otro es que no, su voltaje de salida no es fijo, depende mucho de la posición del potenciómetro de 5 kilo ohms. Pero también, igual es un circuito integrado, a pesar de que tenga 3 patillas, es un circuito integrado, no es un transistor. Y en la fuente de alimentación, pues tendría la aplicación aquí tal y como está. Nosotros ya fabricamos por ahí una fuente, o construyeron una fuente, aunque sea en la tablilla de experimentos, donde teníamos un transformador, tenemos un puente de diodos, y después de ello teníamos un capacitor de filtro. Aquí, por ejemplo, tenemos un capacitor de 2200 microfaradios y 25 voltios. Enseguida, pues ya tenemos un regulador de voltaje, allí lo dice claramente, es un 7805, lo cual dice que pues a la salida me debe dar los 5 voltios. Y tengo los dos capacitores, aquí tengo uno de 0.47 y tengo otro de 10 microfaradios a la salida. Y por último, pues tengo lo que sería una resistencia con un diodo LED, o el diodo LED con la resistencia. Sabemos que este par debe ir junto, o sea, el diodo no puede vivir sin la resistencia, debe de ir junto, ya que él solito, si se conecta, se daña. Entonces, debe de llevar siempre esta resistencia para que no se dañe. Entonces, esa sería la aplicación básica del circuito regulador en cualquier tipo de fuente de alimentación. Los reguladores se utilizan pues así en las fuentes de alimentación, y sería hasta aquí lo que son reguladores lineales. Hay otro tipo de regulación que se hace por medio de PWM. PWM son las iniciales de lo que sería modulación por ancho de pulso en español, pero eso lo trataremos más adelante, lo que sería el PWM, que se utiliza para entregar potencia controlada hacia un circuito. Y para ello, bueno, pues es otro caso, lo que serían las fuentes de alimentación conmutadas o switchadas. Ese es otro tema. Pero bueno, por lo pronto los reguladores lineales son así. Hay muchos tipos de reguladores. Aquí pusimos nada más estos que son de 3 terminales. Por lo regular son de 3 terminales, este tipo de circuitos integrados. Y como ven en este diagrama también nada más, pues vemos que es un rectángulo en el cual, bueno, pues no nos están indicando el orden de las patillas, pero nosotros ya sabemos, la pata 1 es la entrada, la patilla número 2 es la tierra, y la 3 es la salida. Entonces, por eso tiene ahí a la salida los 5 volts. Entonces, vamos a ver que todas las fuentes que son reguladas, pues tienen su regulador más o menos así en esta forma. Y eso es acerca de los reguladores. Decíamos, estamos viendo circuitos integrados y vamos a ver cómo se utilizan o cómo se aplican. Entonces, allí ya vimos algunos ejemplos con miren, con el M317, o bien con el
7805. Este puede ser LM, NE, TA, etcétera. No importa las primeras letras, ya que pues son o dependen del fabricante quien pone las primeras letras. Lo demás significa que lleva a cabo la misma función, 78, que es un regulador positivo, y 05, que es el voltaje de salida. Decimos aquí positivo porque también hay reguladores que son para voltaje negativo, como la serie 79. Esta es 78. Y bueno, pues lo que queremos aquí que vean es que hay circuitos integrados reguladores. ¿Que qué hacen? Mantienen un voltaje constante entre sus terminales. Eso es, por su parte, los reguladores. Ahora, hay otro tipo de circuitos que son osciladores. ¿Y qué es un circuito oscilador? Un circuito oscilador es aquel que produce una onda repetitiva o periódica a su salida. Esto lo hace a partir de una corriente continua. Quiere decir que, pues como dice aquí abajo, esencialmente un oscilador cambia una corriente directa en alterna. Si se acuerdan, lo que hacían los diodos en una fuente o en un rectificador era lo inverso, era cambiar una corriente alternante en una corriente continua. Ahora lo que hace un circuito oscilador es el proceso inverso. Ahora, a partir de voltaje de alimentación, de corriente directa, pues cambia ese voltaje en una corriente alternante. Aquí yo puse por aquí en esta imagen nada más dos tipos de señales. Por ejemplo, el oscilador puede producir una señal sinoidal, que es como la que veíamos de corriente alterna. Puede producir una señal de pulsos o de onda cuadrada, que se les conoce muchas veces así, que es la siguiente. Y hay otra que se le conoce como triangular o diente de sierra, pero bueno, ese es en base a lo que quiera o como se diseñe el circuito oscilador. Son diferentes señales que ya pues cambian periódicamente en el tiempo, o sea, es decir, vuelven a hacerse alternantes o cambiantes en el tiempo. Y eso lo hace pues el circuito a partir de alimentación. Aquí le puse más VCC y pues con respecto a tierra. Como vemos, los circuitos osciladores aquí está a través de estas líneas, van a tener siempre un circuito de realimentación o retroalimentación. Pero esto lo hace a partir entonces, de voltaje de corriente continua. Entonces, este es otro tipo de circuito y también los hay en circuito integrado, por lo que pues vamos a ver qué circuitos pueden realizar esta función. Por lo pronto, el principio de la oscilación puede ser a base de pues lo que serían componentes de inductancia y capacitor, o sea, bobina y capacitor. Aquí, por ejemplo, en esta imagen aparece lo que sería precisamente eso, la oscilación. ¿Cómo lo hace aquí? Bueno, sucede que al cambiar aquí vemos dos puntos A y B en esta imagen. Cuando cambiamos este switch a la posición del lado de la fuente de alimentación, pues el capacitor se carga en ese momento. Sabemos que al conectarlo, el capacitor se va a cargar con el mismo voltaje de la fuente. Una vez que cambia de posición, bueno, pues funciona de tal manera que el capacitor se descarga a través de esta inductancia o esta bobina y una vez que se acaba de descargar, almacena, una vez que ya no fluye corriente, se dice que almacena energía en forma de campo magnético. Tiende a crear una tensión inversa y esta entonces digamos que se regresa cargando nuevamente al capacitor, nada más que pues hay pérdidas ya ahí de energía, lo cual quiere decir que pues va a volver a cargar el capacitor ya no con el mismo valor del voltaje, sino con un voltaje menor, porque al estar fluyendo desde un componente a otro, pues hay pérdidas. Y carga el capacitor, pero a su vez este capacitor cuando llega a su nivel máximo vuelve a descargarse a través de la bobina. Crea campo magnético y nuevamente, una vez que se acabó de descargar el capacitor, pues regresa. De modo que, bueno, yo aquí puse una pequeña señal que sucedería más o menos del mismo modo. O sea, carga y luego va a disminuir
Aquí como vemos la forma de onda, se ve que, bueno, al inicio, pues es grande, pero como la energía al estar en movimiento, pues va perdiendo nivel de voltaje y entonces va a quedar así. Pero este es el principio de la oscilación. Para ello, esto es lo que más o menos se aplica en los circuitos integrados o en los otros circuitos. Miren, por ejemplo, aquí en esta otra imagen tenemos pues una aplicación típica que se da y que pues a lo mejor es algo que nosotros conocemos, aunque este es a base de las bobinas más que de otra cosa. Es un circuito típico en el que se aplica las oscilaciones. Nada más que aquí, bueno, pues aquí este funciona un poquito diferente, ya que pues aquí se dice que pues tenemos una fuente de alimentación que puede ser de corriente directa y esta se aplica al transformador de tal manera que, bueno, pues esta fluye en dos sentidos, ya que se toma en cuenta la derivación central del transformador. Y entonces se puede decir que tenemos dos corrientes aquí en el devanado, que para este caso se utilizaría a la inversa. Aquí sí se aplicaría al transformador a la inversa. Y se aplica un voltaje que es cambiante en el tiempo y este a su vez pues induce voltaje en un secundario que pues está conectado a la inversa, como digo, y eleva el voltaje al tener menor número de vueltas en el primario, pues ahora se convierte en un transformador elevador del cual se toman muestras por medio del potenciómetro de 100 kiloohms, que lo que hace es cambiar el nivel de voltaje según el ajuste. Por el otro lado, bueno, pues tenemos un transistor que hace la función de amplificador, está amplificando eso, y tenemos un LED que sirve aquí de indicador de que pues está energizando. De hecho, este circuito, pues si quisieran lo pudieran construir, pero bueno, pues es una de las aplicaciones. Aunque bueno, los circuitos osciladores tienen muchísimas aplicaciones, por ejemplo, en comunicaciones o radiocomunicaciones. El oscilador pues, es como el corazón de todo lo que sería el sistema. Si fuera un radio, si fuera por ejemplo, ya yendo más adelante, lo que sería un microcontrolador requiere de un oscilador, aunque allí ya por lo general se utiliza un cristal de cuarzo que lleva a cabo la misma función, pero en algunos casos pues se usa un oscilador que es a base de resistencia y capacitor también, o resistencia bobina y capacitor, va a depender mucho de la precisión, pero normalmente se usa un cristal de cuarzo. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un circuito oscilador, que sería, para este caso, el 555, que es un circuito muy común. Las dos principales funciones son oscilador y temporizador. Puede generar diferentes tipos de señales, como puedan ser las que mostré, senoidales, triangulares, rectangulares, y también pues bases de tiempo, o sea, significa que simplemente da un pulso cuando son bases de tiempo. Da un pulso que se mantiene así durante el tiempo de descarga de un capacitor, que bueno, pues son cosas que vamos a ver. Pues se le llama base de tiempo porque pues va a mantener energizado o va a dar un pulso para que algo se energice durante un periodo de tiempo muy largo. Y en el caso de que no, bueno, pues este nos puede producir señales como senoidales o biestables, se le conoce así, por lo que, bueno, el circuito pues, puede tener aplicaciones de oscilador astable o de dos estados, se le llama, o monoestable. Bueno, biestable significa dos estados, significa que vamos a tener una señal que va a estar cambiando en el tiempo a una velocidad grande, y monoestable, pues que simplemente da el pulso y hay que volverlo a reactivar o a disparar para que vuelva a dar otro pulso. Por eso se le llama monoestable, porque es un solo pulso. Entonces, este circuito es un circuito oscilador. Como vemos, pues, hay diferentes circuitos. Así como vimos el de regulador, hay circuito integrado que hace la función de regulador. Aquí en el caso del 555 es un circuito oscilador. Y para ello este sí lo vamos a emplear. Si ya vieron por allí las tareas, va a haber un circuito que hay que armar y que lo vamos a construir
en base a este circuito integrado, que sería el 555, el cual no solamente tiene esas aplicaciones, hay muchas más aplicaciones que pudiéramos ver, pero bueno, a veces no se alcanza tanto de tiempo. Y pues, por ejemplo, aquí yo tengo el circuito en modo biestable, aquí lo tengo pues nada más indicando qué es lo que actúa. Como estos circuitos hay que añadirles componentes externos para su funcionamiento, pues entonces este va a tener normalmente en estas patillas, es lo común. Tenemos una red de dos resistencias R1 que entra a una de las patillas, que es la de descarga, en el pin número 7, eso lo vamos a explicar. Otra resistencia que actúa a la vez también, si se fijan, está en serie. Estas dos resistencias, R1, R2 y el capacitor, forman una red de carga-descarga y sirven para, a la vez de disparar el sistema para que bueno, pues que se dispare y se pueda depender de la descarga de este capacitor que tenemos allí. Para ello, pues hay una fórmula que nos da el tiempo. El tiempo aquí, por ejemplo, dice tiempo 1, se refiere al tiempo del pulso o lo que va a durar el pulso. Se puede hacer que dure cierto tiempo dependiendo de estos valores. Aquí, por ejemplo, el tiempo se calcula en base al logaritmo natural de 2, que bueno, ya aquí ya está directo, es 0.693. Es el logaritmo natural de 2 por el valor de la suma de las dos resistencias que tenemos aquí, por el valor de el condensador en faradios. Entonces, pues se hace un cálculo para determinar la velocidad de los pulsos y a su vez, pues bueno, sabemos que la frecuencia es el inverso del tiempo. Por lo que, bueno, pues esto vamos a estar hablando más acerca de esto. Bien, por lo pronto, pues aquí le vamos a dejar, ahorita continuamos en la segunda parte y vamos a mostrar por ahí algunas cosas acerca principalmente de la regulación, que es muy importante.